Hola, nosotros somos el equipo 13 conformado por Isis Carol. y les vamos a hablar de la iatrogenia en la entrevista médica psicológica. La iatrogenia de manera general es el daño ocasionado por el personal de la salud a los pacientes, familiares u otras personas de manera no intencional. Esto puede provocar un ligero molestar emocional y en casos más fuertes puede provocar hasta la muerte. La iatrogenia en la entrevista médica psicológica puede incluirse en todas las etapas, ya sea en la recepción o en la despedida, incluyendo fase de información que ya se ha tratado antes. Además de la información, también es el mal uso del interrogatorio, que es causado por una brevedad, es decir, que cuando el médico o el psicólogo llevan mucha prisa no se adentran en los síntomas o no suelen hacer más preguntas al paciente. El segundo es el indiscreto, que son preguntas directas pero sin relación alguna. Por ejemplo, si le estamos preguntando al paciente de los síntomas, podemos pasar, bueno, se puede pasar al área laboral o al área médico, es decir, no tiene ninguna relación. El otro es inductor de síntomas, que es preguntar lo mismo o preguntárselo de una manera muy técnica y igual no tiene ninguna relación. El mal uso de examen físico es igual que el interrogatorio, nada más que es repetitivo por el mismo especialista y esto no puede llegarse a una conclusión o una interpretación correctamente. El último punto se divide por otros tres subpuntos, pero bueno, la primera es deficiencia en las prescripciones médicas, que es transmitir información oral y no escrita, y esto puede ocasionar que el paciente se sienta confundido o irritado, ya que se le puede olvidar o no puede seguir las indicaciones que le acaba de dar el especialista de la salud. La otra es la polifarmacia, que es el exceso de medicamento y hace pensar al paciente que está muy grave. Y el último es la letra ilegible, cuando el médico o el psicólogo no tienen una buena redacción, hacen que el paciente no pueda seguir las indicaciones, no puedan saber para qué sirve cada medicamento. Muy bien, ahora algunas características que tiene la iatrogenia, por así decirlo, anteriormente ya les mencionaron algunos ejemplos. Otro ejemplo que podría ser, bueno, una característica es de que tiene un amplio espectro de efectos. Por ejemplo, o sea, hay muchos efectos que puede ocasionar la iatrogenia, desde un ligero malestar emocional o hasta consecuencias más graves, que viene siendo la más grave, la muerte. También hay que diferenciar pues la mala praxis médica, porque pues es importante diferenciar la iatrogenia de mala praxis médica, ya que la iatrogenia se refiere a un daño no intencional, y mientras que la mala praxis implica una negligencia, pues también requiere o se caracteriza por la mala conducta del profesional. Así que por eso hay que tener mucho cuidado cómo hacemos nuestras terapias, nuestro trabajo profesional para evitar la iatrogenia. ¿Qué aportes encontramos en este tipo de iatrogénesis? Según el autor Acevedo, se refiere a toda alteración del estado del paciente producida por un médico sin intención de dañar. Los autores Cortés y Monroy consideran como un aspecto negativo de la práctica médica como hechos o afectos materiales que se traducen en un daño afectivo potencialmente de la salud o integridad física. La autora Aguilera Hidalgo refiere o abarca que todos los afectos nocivos pueden derivarse de la gestión médica e incidir sobre los pacientes y sus familiares, o menos frecuentes a otra persona. El término de la iatrogenia se emplea por primera vez, según se conoce, en 1924, pero por Eugen Bleur. Se deriva de la palabra iatrogénesis. Iatros significa médico en griego y génesis engendrar, crear, producir o bien originar. Etimológicamente significa engendro médico. Y según la Real Academia Española, el término iatrogene se refiere a toda alteración del estado del paciente producida por el médico y se encuentra latente en todos los actos médicos. Son acciones que, que se mantienen en el ámbito profesional sin que trasciendan a otro público. Este término ha sido definido por diferentes autores. Espero les haya servido nuestra información. Nos despedimos.